Voy a dar una breve explicación del proyecto Raspberry Pi para la lectura de los computadores de flujo, por ahora el Summit y el OVNI. Raspberry Pi, sistema operativo y VPN. Por medio de un equipo Raspberry Pi le hemos instalado el sistema operativo Raspbian, que es una distribución de Linux gratuita y que viene incorporado ya el Python. Python tiene dos versiones de Python, tiene incorporado el Python 2.7.16 y el Python 3.7.13, que es el que estamos usando para las pruebas. Y a su vez, para conectarse a las máquinas, a las computadoras de flujo, nos conectamos a través de una red privada gracias a un router gracias a Lorenca me ha adquirido este router, y con ayuda de Marlon lo hemos configurado para que se pueda conectar a los computadores de flujo a través de una red privada, y un cable RJ45 hace posible la conexión. Esto es para un ambiente de prueba, ¿no? Directamente ya en los computadores de flujo se estaría conectando directamente el cable a la red donde querramos instalarlo, ¿no? Acá también vemos la lectura de Raspberry Pi. Va a leer los computadores de flujo OVNI y el Summit, y que esa información se va a guardar en una base de datos MySQL, y una vez que esté guardado se enviará a un web service a través de seguridades como un web token para garantizar que la información llegue al destino sin ser interceptada ni decodificada, ¿no? Y esa web service lo va a guardar en una base de datos SQL Server. Para la lectura de las computadoras de flujo se ha visto la necesidad de implementar hilos, la cual va a leer el OVNI y el Summit en paralelo. Va a leer registros, el OVNI va a leer registros, luego alarmas, luego eventos, luego históricos, y va a finalizar. Y en el otro hilo, el Summit va a leer registros, alarmas, eventos históricos también. Una vez que estos dos procesos terminen, va a estar otros métodos que van a enviar la información que se ha guardado en las tablas en formato de cadenas. Vamos a enviar cadenas de datos para las alarmas de la tabla alarms, para los eventos de la tabla audits, y para enviar el flujo de eventos, que son cuando un computador de flujo se ha podido conectar o ha habido un error, y al finalizar se hace una desconexión correctamente. Esos eventos se van a estar guardando en esta tabla flujo con events. Y para los registros, para la lectura de registros, se van a guardar en la tabla config detail, el cual esta información de esta tabla se va a enviar en formato cadena, así como las demás, y para finalizar envían los históricos. Eso es independiente, ya si es OVNI Summit solo va a trabajar directamente con las tablas SQL. A continuación voy a explicar cómo se envía la cadena para la tabla alarms. La cadena de la tabla alarms, que contiene las columnas date, time, value, register, y computer, the time, status, description y transducer. Estas columnas van a ser concatenadas. Primero va a haber la estructura va a ser una etiqueta que va a ser el nombre de la tabla. En este caso va a ser alarms. Va a haber el contenido del day, la columna time, la columna value, el contenido del register, el contenido del flow computer, el contenido de la columna de time, la columna status, description, traducer, así. Y la parte B va a ser la siguiente, va a ser la misma, pero separado por punto y coma. Y así van a insertarse varias alarmas
separados por punto y coma. Acá más o menos se da una estructura, más o menos cómo va a formarse la cadena A, B a la N. Pues puede tomar N, puede ser N ser mayor a 0, ¿no? Entero. También vemos en la tabla en MySQL, listamos toda la tabla alarms con los contenidos que van a ser concatenados, y en el SQL Server es donde a través de un web service se va a enviar esta información concatenada. Ahí vemos ahí, por ejemplo, un ejemplo ahí. Alarms, ahí está el nombre de la tabla, el day, después separado por una barra vertical, sigue el time, el value, el id de flow computer, así. El time, todo va a ser concatenado. Otras cadenas, ya con esto ya expliqué una breve cómo se va a enviar la trama de cadena de la tabla alarms. Acá es parecido, todos son parecidos. Para los eventos también. El nombre de la etiqueta, las columnas que le corresponden a la tabla audits y en la forma en que va a ir la cadena, ¿no? Y este es otro para KFlow con events, donde van a estar capturados los eventos de conexión y desconexión y errores que pudo haber al momento de cargar y computar el flujo. Ahí está la etiqueta, el nombre de la tabla, flow con event se va a llamar, el day, el time, el status, puede ser conectado, desconectada o error, y el ID flow computer. Para guardar los registros lo hacemos en la tabla config_detail, lo cual la cadena va a tener la cadena que se va a enviar a web server va a tener la forma de nombre de la tabla config_detail, el ID configuration, el ID config computer y la fecha, y de ahí seguido del valor. El valor va a estar conformado, va a separar una barra vertical, va a estar conformado por el ID modbus correspondiente, su tipo de valor, va a ser double, string, float, etc. y el valor mismo. La lectura de la cadena de los históricos va a tomar de múltiples tablas. Estas tablas son el red index, va a también la tabla oblis, tabla dailies, la tabla production, la tabla bash también, y la tabla props. Todas estas tablas van a ser concatenadas y enviadas como trama de cadenas al web service. La cadena va a estar formada por etiqueta, nombre de tabla que hace referencia. Por ejemplo, si va a ser la tabla oblis se va a llamar la etiqueta oblis barra y de red index al que hace referencia. Por ejemplo, oblis acá y de red index 5001, el day, el time, el tipo, daytime, el tipo es daytime, por ejemplo, meter y de flow computer, seguido de una barra invertida por el valor formado por el tipo, o sea, string, float, el valor mismo y el ID mod. Para el manejo de errores,
El método que voy a utilizar es el SABE-error, cuyos parámetros va a ser el tipo de computador de flujo. Tipo de computador de flujo puede ser, en este caso acá, puede ir, es Omni o es Chrome o Summit. El registro que capturó, que generó el error, el ID Flow Computer relacionado y el tipo de lectura. El tipo de lectura me muestra qué estuvo leyendo en ese momento donde hubo error, que es de dónde proviene el error, de leer registros, puede ser de leer alarmas, de leer eventos, de leer históricos. Así que esta es la estructura más o menos, el day, el estructura del error va a ser el day, el time, el tipo FC, que se va a pasar de acá, se va a generar un gran string, una gran cadena, se va a producir un error al registro tal, y el registro proviene de este parámetro, coma, computador de flujo tal, también de este parámetro, coma, lectura que estuvo leyendo, y yo lo voy a pasar tipo lectura, y un ejemplo tangible, cómo se va a ver el error. Por ejemplo, este error que se generó el 5 de mayo de 2020 a las 11:03:40 segundos, el tipo, el OVNI ha producido un error, el registro 250021 y el computador de flujo 21. ¿Y que estuvo leyendo? Registros. Esa es más o menos una estructura de un error. Mi error acá. El error que se va a generar se va a guardar en txt. Y ahí tengo algunos ejemplos de algunos errores que me han surgido, por ejemplo, leer el Chrome. Y la hora, la fecha y la hora que se ha producido el error. El líder, el número de registro que ha generado el error. Computador de flujo 21 y que estuvo leyendo registros. ¿Registros qué? Registros Chrome. Registros Summit. Bien detallado está esto. Para mi ejecución del código lo he dividido en dos, pruebas y paso a producción, que es en el mismo equipo, el Raspberry en este caso. Para las pruebas he utilizado el IDE Visual Studio, que me trabaja bien al momento de debuguear y también al momento de ejecución de código y depuración. Pues ahí tengo una captura cuando estuve leyendo procesos simultáneos con hilos, mira. Estuvo leyendo registros Omni, también tuvo Cron, también todo está en paralelo, o sea, al mismo tiempo se están leyendo Cron y Omni al mismo. En la parte de ejecución de código, pero ya en el equipo mismo, como he encontrado dos formas de hacerlo. Una es a través de la comunicación SSH que se habilita en el equipo Raspberry y a través del software PuTTY puedo conectarme a la IP del Raspberry y ahí adentro hacer mi conexión, el usuario IP, password, focus-23 en este caso le puse, te haces conexión al usuario, luego te vas al directorio donde está guardado el proyecto para buscar el ejecutable, el ejecutable.py, pero previamente he tenido que insertarle un usuario, activar el superusuario para poder hacer escritura de archivos. Sin esto no va a poder guardar los errores. Por eso he activado la parte de superusuario con su contraseña respectiva. Ahora dice root y dentro del directorio master project ahí hay un archivo que tengo que ejecutarlo en Python 3. El archivo se llama main.py. Al ejecutar estará corriendo ya el proyecto simultáneo con hilos, leyendo registros Summit, registros Chrome y posteriormente más abajo ya leyendo alarmas, eventos históricos y enviando la trama de las cadenas de información que ya se guardaron en las tablas MySQL. Y esa tabla está guardada, esa base de datos está en el Raspberry mismo. Luego, esta parte es la acción remota, o sea, tú desde cualquier equipo conectado a una red, sabiendo la IP de Raspberry, puedes ejecutar código desde ahí.
pero hay la otra es la manera presencial. Tengo que acercarme al equipo Raspberry, usar los periféricos, mouse, teclado y hacer lo mismo. Como ya está logueado por defecto en usuario PIN, solo tengo que agregarle el superusuario y comenzar a leer el archivo main.py y va a ser lo mismo. También va a leer registros Summit, registros Omni, alarmas, eventos históricos respectivamente, cron y Summit y Omni. Para la fase de pruebas, ya en el equipo Raspberry, nos accedemos a través de ventana de comandos, introducimos el directorio donde voy a ejecutar el proyecto. Ahí. Y a continuación vamos a darle un privilegio de superusuario, porque para el manejo de archivos necesita escribir y para eso necesita los permisos. La contraseña. Listo, ahora sí, ya puedo ejecutar el código Python desde Raspberry. Ahí está, vemos cómo está. Simultáneamente está leyendo computadora de flujo Summit y Omni al mismo tiempo. Paralelo. Y vamos a consultar el equipo aquí, Raspberry. Está haciendo su trabajo a una cierta temperatura que posteriormente tenemos que regular, porque esto se calienta. Lo bueno sería disipadores, como me decía Lorenco. Este proceso se realiza iteradamente, así que primero lee Omni y a la vez está leyendo históricos. Y a la vez también está capturando errores, por ahora registros. Y después de finalizar la lectura de las computadoras de flujo, en este caso hay dos, pueden ser más, pueden añadirse más, le he dado esa posibilidad de añadir más computadoras de flujo para trabajar en multihilos y al final de la lectura se va a enviar la cadena de trama con información a través de un web service que me va a facilitar que se guarde en una base de datos SQL Server.